Vamos a ver lo que es el centro de masa y centro de gravedad. Básicamente, en la condición en la que vivimos de forma atmosférica, se dice que el centro de gravedad y el centro de masa son equivalentes, son lo mismo. El centro de gravedad como tal va a cambiar por efecto de las condiciones de gravedad en las que se encuentra un cuerpo. Sin embargo, para las condiciones en las cuales vivimos en nuestro planeta, vamos a tener que el centro de masa y el centro de gravedad van a ser lo mismo. ¿Pero qué es esto? Bueno, pues el centro de masa o el centro de gravedad es justamente el punto donde convergen, esto es, donde se encuentran lo que van a ser justamente las fuerzas que están rodeando o que interactúan con lo que va a ser un cuerpo. De ahí que entonces vamos a tener que en el caso de nosotros como seres humanos, el centro de gravedad es el ombligo. Ustedes podrán observar que pese a que pueda no ser la mitad del cuerpo, básicamente de forma anatómica, esa zona en el ombligo básicamente es donde se van a encontrar todas las fuerzas de nuestro cuerpo. Las fuerzas que se generan por las piernas al caminar, cuando sujetamos algo con las manos, al mover la cabeza, de tal manera que quizá cuando en algún momento han hecho ejercicio y hacen abdominales y su abdomen está dolorido, el simple hecho que te vayas a sentar o si vas a barrer, por ejemplo, y haces esfuerzo con las manos, vas a sentir que hay cierto malestar en el abdomen por efecto del esfuerzo que estás realizando, y eso es debido a que en el abdomen o en el ombligo es donde se van a concentrar todas las fuerzas de lo que va a ser el centro de gravedad. Para esto vamos a tener diferentes ecuaciones. Tenemos una ecuación donde dice que el centro de masa es igual a la masa 1 que multiplica la distancia 1 más la masa 2 por la distancia 2 más la masa 3 por la distancia 3. Esto es como si tuviéramos un punto en el que se están encontrando todas las fuerzas y que en esta parte básicamente lo que hace es que tenemos cierta distancia. Supongan que aquí tengo un cuerpo que tiene 2 kilogramos y que es la distancia a la cual se encuentra del punto donde se está uniendo es de 2 metros. Que quizá tengo aquí otro punto donde tiene otro cuerpo que tal vez es de 5 kilogramos y la distancia a la cual se encuentra sea 6 metros. Entonces la forma en cómo van a tener cierta concurrencia va a ser justamente en el centro de masa. Para que yo pueda mantener un equilibrio y si tuviéramos una especie de sube y baja y que aquí yo tenga un cuerpo de 10 kilogramos y de este lado tenga un cuerpo de 5 kilogramos, si el punto de apoyo está justamente al centro, yo encontraré que básicamente pues este sube y baja se va a inclinar hacia este lado. ¿Estamos de acuerdo? Porque va a ser justamente el peso mayor. Sin embargo, para que yo pueda mantener un equilibrio y pueda mantener los dos cuerpos en la misma condición, ¿qué tendría que hacer? Bueno, pues este punto de apoyo tendría que recorrerlo a una zona más cercana a lo que va a ser el cuerpo más pesado. Es como si ustedes tomaran la escoba y si ustedes sujetan y midieran el palo y pusieran sus manos a la mitad del palo, van a encontrar que el lado donde tiene el cepillo se va a ir hacia un lado. Sin embargo, cuando tú logras que se pueda mantener un equilibrio es cuando tu mano se acerca más a lo que va a ser justamente el cepillo. Lo mismo puede pasar con la pluma. Si observas, en este caso no está justamente en medio mi dedo. Hay más bolígrafo de aquí hacia acá que de aquí hacia acá. Y eso es porque el tapón está generando más peso. Si yo le quitara justamente el tapón y lo colocamos en ese mismo punto, se va a caer porque ahí ya no es su centro de gravedad. Sin embargo, ahora, si intento acercarlo, si observamos, está más a la mitad, lo cual hace que su centro de gravedad esté a la mitad porque ya no tengo ningún otro cuerpo que le genere mayor peso. Nuevamente, si colocamos el tapón, observamos que se va hacia donde tenga más peso. Entonces, eso es el punto donde vamos a alcanzar justamente un equilibrio y que en función de estas ecuaciones vamos a determinar a qué distancia tendrían que estar situados para lograr alcanzar lo que va a ser ese punto de equilibrio. Tenemos que, en caso de que hablemos de que el cuerpo tiene ciertas coordenadas cartesianas, generalmente se maneja para cuando tenemos lo que van a ser imágenes conformadas por diferentes, cuerpos conformados por diferentes figuras geométricas. Vamos a tener que el centro de masa en X es igual a la masa multiplicada por la coordenada en X más la masa 2 por la coordenada en X más su masa 3 por la coordenada en X entre la sumatoria de las masas. En este caso,
Para sacar la coordenada en Y, va a ser la masa 1 por su coordenada en Y, más la masa 2 por su coordenada en Y, más la masa 3 por su coordenada en Y, entre lo que van a ser justamente la sumatoria de las masas. Para esto, en este caso, vamos a tener que puedo manejarlo con masas o puedo manejarlo con áreas, de acuerdo a los datos que me esté proporcionando el ejercicio. ¿Qué pasa si lo que me está proporcionando son justamente lo que son figuras geométricas? Bueno, pues vamos a tener que en el caso de las figuras geométricas, voy a tener que sus centros de masa van a ser los siguientes. Dice que para poder calcular el centro de masa en X va a ser la base entre 2. Recordemos que un cuadrado, si tú lo partes a la mitad, básicamente al centro vas a encontrar su punto de equilibrio, que es justamente el centro de gravedad. Dice que para la coordenada del centro de masa en Y va a ser igual a la altura entre 2. Lo mismo ocurre para el rectángulo. Para su coordenada en X, que sería el centro de masa en X, va a ser B, la base sobre 2, y para la Y va a ser la altura sobre 2. Mientras que para el caso de los triángulos dependerá mucho de la forma que tenga nuestro triángulo. De tal manera que en un isósceles vamos a tener que será, para la coordenada en X va a ser la base sobre 2. Pero para Y será la altura sobre 3. Para el caso de un triángulo rectángulo va a ser la base sobre 3 y la altura sobre 3. En función de la figura geométrica que tengamos, va a ser la manera en cómo lo vamos a interpretar. Vamos a verlo con un ejercicio. Tenemos nosotros que queremos determinar, esa es la fórmula que voy a usar, por eso ahí la colocamos. Dice que queremos calcular el centro de masa del siguiente conjunto de cuerpos. Nos está manejando una masa 1 de 5 kilogramos, la masa 2 de 10 kilogramos y la masa 3 de 8 kilogramos. La masa 1 tiene una distancia de 5 metros, la masa 2 de 3 metros y la masa 3 de 2 metros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para sacar el centro de masa? Pues básicamente solamente es sustituir en la ecuación que tenemos acá arriba. Dice que el centro de masa va a ser igual a la masa 1. Como masa 1 tengo 5 kilogramos. Ahora dice que esto tiene que estar multiplicado por su distancia, y su distancia son 5 metros, y entonces decimos por 5 metros. Dice que esto lo tengo que sumar con la masa 2, que son 10 kilogramos. Y voy a multiplicarlo por la distancia 2, que corresponde a 3 metros. Le sumamos la masa 3, que son 8 kilogramos. Y lo multiplicamos por la distancia 3, que son 2 metros. Si observamos, solamente lo que hice fue hacer la sustitución de la fórmula que tengo de forma general. Aquí dice que si tuviera más cuerpos, pues le aumento el cuerpo 4, el 5, el 6 y el 7, los que sea. Pero al final de cuentas solamente tengo 3. Pero dice que va a estar dividido entre la suma de las masas. Por acá voy a hacer la sumatoria de las masas para los que tienen duda. La sumatoria de las masas no es más que sumar la masa 1 más la masa 2 más, en este caso, la masa 3. Sustituyendo, yo voy a tener que el centro de masa, perdón, la sumatoria de las masas van a ser: la masa 1 tiene 5 kilogramos, la masa 2 10 kilogramos y la masa 3 8 kilogramos. Por lo que entonces tenemos que va a ser 5 más 10 son 15, más 8 van a ser una sumatoria de 23 kilogramos. Y esos 23 kilogramos es contra lo que lo voy a dividir. Por lo que entonces hacemos la operación. Vamos a hacerla directa. Y entonces vamos a decir que sería 5 por 5 más 10 por 3 más 8 por 2. Le damos igual y dice que son 71. Lo voy a hacer por partes para que podamos identificar las unidades. Si observamos como son productos, nos queda que van a ser kilogramos por metro. Pero que esto va a estar dividido entre 23 kilogramos, que es la sumatoria de las masas. Si observas, kilogramo con kilogramo se simplifica y te van a quedar solamente los metros. Esos metros hacen alusión a la distancia a la cual tendrían que estar los cuerpos para poder mantener un equilibrio, y que eso ayude a que entonces puedan tener su centro de gravedad equilibrado. Por lo que entonces dividimos 71 entre 23
y nos da como resultado 3.086. Y entonces vamos a tener que nuestro centro de masa de ese conjunto de cuerpos es de 3.086 metros. Y ahí es donde encontraríamos justamente nuestro centro de gravedad o centro de masa para lo que sería ese conjunto de cuerpos. Vamos ahora a resolver otro ejercicio en el cual vamos a aplicar estas dos ecuaciones. Solamente que en lugar de colocar la masa vamos a ocupar distancia. Vamos a ocupar área. Entonces, en este ejercicio nos pide que determinemos el centro de gravedad del conjunto de las figuras. Si observamos, tenemos una figura compuesta. Para poder resolver este ejercicio, lo primero que tenemos que hacer en primera instancia, es justamente identificar cuáles son las figuras geométricas que se están formando. Por lo que entonces vamos a separarlas para que puedas identificar cuáles son esas figuras que están conformando tu ejercicio y que entonces apliquemos estas fórmulas para determinar los centros de gravedad de cada una de ellas. Por lo que entonces voy a encerrarlas. Si observamos, yo aquí tengo una figura. La vamos a etiquetar como la figura 1. Después hay dos. Que yo esta figura la trace hacia abajo y forme un rectángulo. O que este lo trace hacia acá y forme un rectángulo. A final de cuentas debe de dar algo similar. Mientras tú traces bien lo que son las figuras, no importa básicamente cuántas figuras saques. A final de cuentas, mientras haga los cálculos de forma correcta, el resultado va a ser correcto. Vamos a decir que ese cuadrado va a ser mi segunda figura. Y finalmente, una tercera figura va a ser el rectángulo que ya nos quedó en esta parte. ¿Vale? Ese rectángulo que rayoneé con azul va a ser justamente nuestra tercera figura. Para esto es importante en primera instancia sacar el centro de gravedad de las figuras de forma independiente. Posteriormente vamos a sacarlo ya como un conjunto. Y entonces voy a empezar con la figura número 1. Para la figura número 1 dice que su centro de gravedad en X, como estamos hablando de un triángulo, aquí lo tenemos, dice que para X es la base entre 3. Y entonces, como es la base entre 3, dice que su centro de gravedad en Y va a ser la altura entre 3. Solamente vamos a sustituir. Si observas, cada una de las figuras tiene cotas. Las cotas son estas magnitudes que te están marcando la medida de cada figura. Por lo que entonces, si tú observas, en el caso del triángulo, tiene 1 por 1. ¿Estamos? Tiene 1 de altura y tiene 1 de base. Por lo que entonces, si dice que es para su centro de gravedad o centro de masa en X es la base entre 3, voy a poner 1 metro entre 3. ¿Estamos? Y para el centro de masa en Y, pues la altura es la misma, que son 3, perdón, que es 1 metro. Y abajo voy a colocar entre 3. Por lo que entonces tenemos que 1 entre 3 nos da como resultado 0.333. ¿Estamos? Vamos a tener entonces que hasta aquí es justamente nuestro centro de gravedad. Si observamos me quedan metros porque tengo las unidades, sin embargo las coordenadas pues no tienen unidades, son adimensionales. Vamos ahora con la figura 2. En el caso de la figura 2, que es mi cuadrado, dice que su centro de masa en X para los cuadrados tiene que ser base entre 2 y que su centro de masa en Y es igual a altura entre 2. Por lo que entonces vamos a poner que es base entre 2 y centro de masa en Y es igual a altura entre 2. Lo que hacemos ahora es hacer la sustitución. Y entonces dice, si observas, el cuadrado, tiene una cota de 2 metros. Aquí tal vez no tengas cuánto mide de aquí a acá, pero si aquí tienes que todo el rectángulo tiene una base de 5 y este extremo de aquí a acá son 3, pues entonces 5 menos 3 te da 2, que es justamente la misma altura que tiene lo que es el cuadrado. Por eso es que tenemos un cuadrado, porque es los mismos lados. Por lo que entonces aquí sería sustituyendo 2 metros entre 2 y para la altura 2 metros entre 2.
Por lo que entonces vamos a decir que 2 entre 2 me da 1 metro y 2 entre 2 me da 1 metro. Algo que no lo mencioné, pero en el caso de este, es como si al trazarlo, pues yo aquí tuviera que está justamente mi centro de gravedad. Mientras que para el caso del cuadrado, pues más o menos va a estar en esta zona, su centro de gravedad. Porque es tener, de aquí a acá tengo solo uno, y de arriba hacia abajo tengo solo uno, entonces aquí más o menos sería el centro de la gravedad. Vamos con la tercera figura. La tercera figura es el rectángulo y su centro de gravedad en X y su centro de gravedad en Y. Dice que para el rectángulo también va a ser la base sobre 2 y para la Y va a ser la altura sobre 2. Por lo que entonces, para este caso, si observamos la base es de 5 y entonces tengo 5 metros sobre 2, nos da 2.5. Mientras que en el caso de su altura es de 2. Por lo que entonces serían 2 metros entre 2. 2 entre 2 nos da 1 metro. ¿Qué quiere decir? Que si yo trazara 1 centímetro hacia acá, tendría justamente ahí la mitad. Pero de aquí hacia acá tiene que ser 2.5. Y entonces más o menos en esta zona es donde voy a tener el centro de gravedad de lo que va a ser el rectángulo. Ahora bien, hasta ahí solamente he determinado los centros de gravedad de forma independiente para cada figura. Pero yo no lo quiero de forma independiente. Lo que necesito es el conjunto. Entonces, lo que voy a hacer ahora es simular que tengo un plano cartesiano. Por lo que entonces vamos a tener que básicamente vamos a trazar lo que es justamente nuestro dibujo o nuestro esquema en lo que va a ser un plano cartesiano. Entonces, imagina que aquí trazamos lo que va a ser nuestro plano cartesiano. Y entonces aquí vamos a tener la coordenada 0. Si aquí mide 5 de base, pues aquí voy a tener lo que va a ser la coordenada 5. Si aquí mide 2, pues entonces aquí va a ser justamente el 2. Aquí va a ser el número 4, que es donde acabe justamente el otro cuadrado. Y hasta acá donde acaba el triángulo va a ser el número 5. ¿Sale? De igual forma, aquí que es donde está acabando lo que es esos 3 metros, pues es la coordenada 3. La intención es que ahora yo lo tenga como todo un conjunto. Y entonces para poder calcular lo que es el centro de gravedad de esa figura en conjunto, vamos a hacer lo siguiente. Tendremos que hacer el procedimiento de acuerdo a la posición que ocupe lo que va a ser cada figura. Vamos a ver. Si recuerdan, la ecuación ya un poco adecuada para el área dice que el centro de masa en X va a ser igual al área 1 que multiplica la coordenada en X más el área 2 que multiplica su coordenada en X más el área 3 que multiplica su coordenada en X. ¿Por qué pongo hasta 3? Porque solo tengo 3 figuras. Esto va a ser dividido entre la sumatoria de las áreas. Eso es para X. Para Y, dice que el centro de masa en Y va a ser igual al área 1 por Y de ese punto, que sería la Y1, más el área 2 por su coordenada Y, más el área 3 por su coordenada Y, sobre lo que es la sumatoria de las áreas. ¿Cómo saco ahora las áreas? Bueno, pues cada figura tiene ciertas dimensiones, por lo que entonces para la figura 1 vamos a tener que es nuestro triángulo, y si recuerdas, para el área del triángulo va a ser base por altura sobre 2. Para la figura 2, que es el rectángulo, perdón, el cuadrado, su área va a ser igual a lado por lado. Y para nuestra figura 3, que vendría siendo nuestra área 3, dice que va a ser base por altura. Lo que voy a hacer es solamente la sustitución. Y entonces, para el caso del área 1, su base es de 1 metro, que multiplica su altura, que también es de 1 metro, y que divide entre 2.
Por lo que entonces vamos a tener que una por una. Entre 2 nos da 0.5 metros cuadrados. Unidades de área son metros cuadrados. Para el caso del cuadrado, dice que su lado, cada lado equivale a 2 metros. Por lo que entonces 2 por 2 son 4. Metro por metro, metro cuadrado. Para el caso del rectángulo, que es el cuerpo 3, vamos a tener que su base es de 5 metros y su altura es de 2 metros. Por lo que entonces 5 por 2 son 10. Metro por metro, metro cuadrado. Aquí entonces vamos a tener justamente cada una de las áreas de las tres figuras geométricas. ¿Vale? Por lo que entonces lo que voy a hacer ahora es justamente sustituir en esta ecuación. Vamos a hacerlo. Dice que para el centro de masa en X necesito lo que es el área 1. Mi área 1 son 0.5 metros. ¿Estamos? Que multiplica su coordenada en X. Pero ahora, su coordenada en X lo que yo obtuve es solamente 0.33. Pero es cuando solamente, como si yo hubiera partido de aquí mi plano cartesiano. Pero eso no fue real. Aquí no parte mi plano cartesiano, sino mi plano cartesiano está partiendo desde acá. ¿Qué quiere decir? Para yo llegar a este punto donde empieza el triángulo, paso por estos 3. La mitad del cuadrado es 1, por lo que entonces 3 más 1 son 4. Para llegar a esa tercera parte, pues es justamente, bueno, si observas, esa tercera parte es de aquí hacia acá. Por lo que entonces, de aquí a acá tendría lo que es, pues 2 tercios. Y 2 tercios sería equivalente a tener 0.666. Por lo que entonces voy a considerar lo que es justamente la suma de 3 más 1 más 6.66. Más 0.666. Por lo que entonces sería 3 de lo que está recorriendo de aquí hacia la zona donde está el cuadrado. Después 1, que es la mitad donde va a empezar el triángulo. Más 1. Y después más de este punto hacia lo que es el centro de gravedad que estoy pasando. Recuerda que lo dividí entre 3. Y entonces de aquí a acá es 1 tercio. Pero de aquí a acá tengo 2 tercios. Y 2 tercios equivalen a tener 0.666. Por lo que entonces la suma de esto nos va a dar 4.66. Quiere decir que su coordenada en X para ese triángulo es de 4.66. Es adimensional, recuerda, no tiene unidades. Después dice que le tengo que sumar lo que es el área 2, que en este caso viene siendo lo que son 4 metros cuadrados. Y que esos 4 metros cuadrados multiplican por el centro de gravedad en X de lo que va a ser el cuadrado. Pero nuevamente es lo mismo. Primero paso por estos 3 y después le sumo lo que es el 1. Sería 3 más 1, 4. Y entonces aquí sería por 4. Más el tercer área, que son 10 metros cuadrados, que multiplica lo que es justamente su centro de gravedad. Para este caso, si observas el rectángulo, sí está empezando en la coordenada 0,0. Por lo que entonces estos datos que estoy tomando para el rectángulo son los mismos que debo de tomar acá. Y dice que para las X era 2.5. Por lo que entonces ahora voy a dividirlo entre la suma de las áreas. Aquí voy a poner la sumatoria de las áreas. Si observamos, dice que 0.5 más 4 es 4.5, más 10 sería 14. 14.5 metros cuadrados. Y entonces, como esa es la sumatoria, la divide entre 14.5 metros cuadrados. Voy a hacer las operaciones por partes. Bueno, aquí mismo me cabe. Y entonces vamos a tener lo siguiente. Dice que va a ser 0.5 por 4.66 más 4 por 4 más 10 por 2.5.
nos da como resultado 43.33. Entonces, en la parte superior tenemos 43.33 unidades metros cuadrados. Dice que va a dividir entre 14.5 metros cuadrados. Haciendo análisis dimensional, metro con metro cuadrado se simplifica. Y entonces decimos que es 43.33 entre 14.5. Nos da como resultado un valor de 2.988. Sin unidades porque es una coordenada. Lo que hacemos ahora es casi lo mismo, solamente que vamos a cambiar el valor de las y's. Y entonces decimos que el centro de masa en y va a ser igual a el área 1. Nuestra área 1 dijimos que eran 5 metros cuadrados. Pero esta va a estar multiplicando lo que es su coordenada en y. Recuerda nuevamente, para y es hacia arriba. Si observas, el triángulo está hasta la parte alta. Por lo que entonces en este caso tengo que pasar por los 2 que son la altura del rectángulo. Después por los 2 que son la altura del cuadrado. Y después le sumo el 0.33. Entonces sería 2 más 2, 4. Más 0.33 nos daría 4.333. ¿Estamos? Dice que le sumamos el área 2, que son 4 metros cuadrados. Y que a este le multiplicamos lo que va a ser su coordenada. Recuerda que para y, para el cuadrado, su coordenada en y era 1. Pero antes pasa por la altura del rectángulo. Por lo tanto, 2 más 1 nos da 3. Sin unidades. Más nuestra tercera área, que son 10 metros. Que multiplica, aquí nuevamente, el rectángulo está en la parte baja del plano. Por lo que entonces también su centro va a ser 1 metro. Que era lo que habíamos calculado anteriormente. Y entonces, nuevamente, esto va a ser dividido entre la sumatoria de las áreas. Haciendo la operación, tenemos que va a ser 0.5, que es el área, por 0.5 por 4.33, 333, más 4 por 3, más 10 por 1. Y entonces nos da como resultado 24.166 dividido entre 14.5 metros cuadrados ambos. Y entonces simplificamos metro con metro. Y ahora decimos 24.166 entre 14.5. Nos da como resultado 1.66. Y entonces las coordenadas que vamos a tener para este caso dice que van a ser, para esa figura, 2.988, 1.666. Si yo localizara esa coordenada en lo que va a ser mi figura, dice que en X va a ser 2.98, casi 3, ¿no? Por aquí más o menos. Y dice que de lo que es la altura va a ser 1.6, que sería más o menos como por aquí. Este vendría siendo esa coordenada. La coordenada 2.988, 1.666, que es básicamente el centro de gravedad o centro de masa de lo que es ese conjunto. Y bueno, hasta aquí sería el tema de centro de gravedad y centro de masa.